Hola, ¿qué más? ¿Cómo están? Espero que estén bien. Bueno, hoy vamos a hablar sobre las proteínas. Ya en el video anterior hablamos sobre los aminoácidos, que son parte importante de las proteínas. De hecho, dijimos que eran los bloques de construcción. Vamos a cambiar esa analogía. Vamos a decir que son las piezas con las que se construye esa maquinaria o esa máquina, que es la proteína. ¿Por qué las piezas? Porque bueno, van a estar ensambladas de cierta forma para cierto propósito. Entonces, que cuando hablamos sobre las proteínas casi siempre nos referimos como a los músculos. Bueno, nos vamos a los músculos y es lo que conocemos de proteínas, pero no, las proteínas son lo más esencial en cuanto a todos los procesos biológicos dentro de un organismo. ¿Por qué? Porque básicamente todo está relacionado con ellas, incluso la lectura del código genético del marco del genoma de la persona está en pro de sintetizar proteínas para hacer ciertas funciones, ¿cierto? Entonces, ¿qué es una proteína? Es una cosa enredada, sí, bien complicada, parece un desorden, pero dentro de todo desorden hay un orden y eso lo utilizamos para justificar nuestro desorden del cuarto. Pero no importa, acá sí funciona. Cada proteína debe estar bien plegada, ese desorden se llama plegamiento, bien plegada, bien organizada, con un propósito, porque si no se plega bien, no funciona bien y daña todo lo que debe hacer. ¿Ok? Entonces, ya sabemos más o menos qué es una proteína. ¿Qué funciones cumple? Bueno, funciones hay muchas. Dentro de esas funciones está principalmente la estructural, unir, unir células, unir tejidos, bueno, hacen parte de muchos órganos, de la piel, de la membrana de las células, en fin. Función catalítica como las enzimas, función hormonal. En este caso las protagonistas son las hormonas de origen lipídico, pero también hay hormonas proteicas. Función de transporte, transportan moléculas, sustancias a través del cuerpo y bueno, muchas otras funciones que están en la literatura que pueden consultar también. El punto es que sepan que son primordiales en todos los procesos que ocurren dentro de nosotros y dentro de cualquier organismo vivo. Bien, esas proteínas se constituyen o se forman en diferentes fases. Hay diferentes pasos hasta que llega a ser una estructura madura y una proteína funcional que logre realizar un proceso bien. Eh, ¿A qué me refiero? Bueno, está una estructura primaria que ya la vimos, que es la estructura de la línea de aminoácidos que están unidos por un enlace peptídico. La vimos en el video anterior. Esa es la que da la información sobre la proteína. No hay otra que dé información sobre la proteína. Esa es la única que tiene la información de cómo va a ser la proteína. ¿Ok? ¿Qué función va a cumplir, por ejemplo? Lo que utilizan los biólogos y los eh, científicos para identificar qué función cumple algunas proteínas. Hay una estructura secundaria, que esa estructura secundaria consiste en la unión mediante puentes de hidrógeno o enlaces de hidrógeno del oxígeno que está con el doble enlace en el carbono del aminoácido y el grupo amino se une el hidrógeno que queda de los aminoácidos, ¿cierto? Entonces esa unión entre un oxígeno y un hidrógeno pues, se le llama puente de hidrógeno, es un enlace un poquito fuerte, ¿sí? Es fuerte y permite que esa proteína se pliegue en dos estructuras básicas. Dentro de esas estructuras hay diferentes y hay modificaciones, pero dos estructuras básicas. La primera es una hélice alfa, ¿sí? Se puede plegar en una hélice alfa, lo que significa que va a ser como un espiral, como el del ADN, solo que el ADN es una doble hélice, ¿sí? Son dos. En esta solo es una espiral. Y una lámina beta, que pues es como una escalerita, es como así.
una escalerita. Entonces se van plegando de esa manera dependiendo de cada cuántos aminoácidos se vayan haciendo esos puentes de hidrógeno. Eso es lo que determina la estructura secundaria de esa proteína. Entonces lo único que interactúan es el carboxilo y el amino. Nada más. Puentes de hidrógeno solamente. Ahora hay una estructura terciaria. ¿Qué pasa con esta estructura terciaria? Que esa es la que le da la función a la proteína. O sea, la proteína es funcional cuando llega a una estructura terciaria. Vamos a ver que hay otras que requieren de modificaciones, de que se les agregue algún grupo funcional o algo así. Pero normalmente la estructura terciaria da la función. O bueno, permite que la proteína ya sea válida, pues ya pueda hacer lo que tenga que hacer. Bueno, ya vimos que ya reaccionó el carboxilo, ya reaccionó el amino. ¿Qué falta? Falta el grupo radical, el variable, el que dijimos que le daba la identidad a los aminoácidos. Bueno, ese grupo radical interactúa con los otros grupos radicales de los otros aminoácidos de la cadena de aminoácidos. Interactúan de forma específica. Nada se pliega porque sí, porque está de este lado, se metió con ese, no. Tienen que hacer enlaces específicos. La proteína tiene que estar bien organizada. Entonces interactúan fuerzas y enlaces como fuerzas de Van der Waals, dipolo-dipolo, incluso puentes de hidrógeno, puentes de disulfuro, en fin, están como prácticamente todos los tipos de enlaces que puedan imaginar uniendo esa proteína y formándola bien. Resulta que hay otro tipo de proteínas. Ese otro tipo de proteínas necesitan ser un conjunto de proteínas, ¿sí? O sea, ya tenemos la proteína en estructura terciaria. Esa es una. Entonces la estructura cuaternaria de la que voy a hablar, la estructura cuaternaria, requiere que hayan varias proteínas unidas para formar una sola. Es como un ensamblaje mayor. Y a esas proteínas se le llaman subunidades. Entonces, una proteína acá se llama subunidad 1, alfa, beta, omega, lambda, como quieran llamarla. Está la otra subunidad 2, alfa, beta, omega, lambda, en fin. Y eso forma una unidad completa. Esas proteínas requieren de varias proteínas unidas para cumplir una función. ¿Ok? Listo. Esas son las estructuras básicas de las proteínas. Bueno, del plegamiento que garantiza que ese plegamiento sea correcto. O sea, cómo logramos que todo ese desorden tenga un orden. Básicamente, primero, la función que le asigna la cadena lineal de la primera estructura, ¿cierto? Esa es la que da la información sobre cómo va a ser la proteína. Segundo, hay otras proteínas que se llaman chaperonas o chaperoninas. Bueno, chaperonas y chaperoninas son diferentes. Chaperón viene de alguien que te asiste, que está al lado tuyo, que te acompaña y que te ayuda a hacer algo. Chaperón. Esas chaperonas se unen a la proteína inmadura y permiten, bueno, la transportan. Cuando algo está en el citosol, o sea, en el espacio de las células, dentro de las células, tiene que tener un señalizador o algo que diga, hey, yo no soy ajeno, no me vayas a degradar. Esas chaperonas permiten que no se degrade esa proteína inmadura porque la célula va a creer que pues no pertenece a ningún lado, entonces a degradar. La célula todo lo degrada. Así que esas chaperonas se pegan y evitan que se degraden las proteínas y que se plieguen bien. Las chaperoninas son como un barril, ¿cierto? Un espacio donde entra la proteína para que se deje plegar, para que se plegue bien, prácticamente. También cumple una función protectora, pero esa no transporta. Tengo entendido que no transporta.
Em, Listo, entonces necesitamos esas chaperoninas y esas chaperonas siempre. Básicamente no. Y ahí la importancia de lo que dije de que en la estructura primaria va todo lo que va a hacer la proteína eh, funcional, ¿cierto? ¿Por qué? Porque in vitro, o sea, en el laboratorio, o sea, en un tubito de ensayo, eh, tienen proteínas que se pueden desnaturalizar y renaturalizar. Eso lo voy a explicar más tarde. Cuando se renaturalizan, pues no necesitan ninguna chaperona o chaperonina, lo hacen solas. ¿Por qué? Porque la información está en la estructura primaria. Ahora, ¿qué es desnaturalización? Bueno, desnaturalización es la ruptura de esos enlaces de la segunda y de la tercera estructura. La primera todavía no. Entonces, una proteína se puede desnaturalizar porque, no sé, aumentó la temperatura, cambió el pH, un pH muy ácido, un pH muy básico, detergentes, radiación, UV, rayos X, cosas así. Eso desnaturaliza la proteína. ¿Qué significa desnaturalizar? Que esa estructura terciaria, esa proteína va a ir aflojando y va a quedar así. Una estructura primaria, o sea, lo primero que había, los aminoácidos pegados, todavía pegados. Entonces, de toda la estructura cuaternaria terciaria, cuando se desnaturaliza, vuelve otra vez a la estructura primaria. Para renaturalizarse, pues se le dan las condiciones, se pone el pH bien, la temperatura normal y ella solita puede ir haciendo todo, ¿sí? Bueno, ejemplos de por qué se debe plegar bien esa proteína. Por ejemplo, en el caso de las enzimas. El caso de las enzimas, una enzima es una proteína como con una boquita, ¿cierto? Tiene una boca donde hace su función, donde cataliza la reacción, donde hace lo que tiene que hacer. Si se pega mal un aminoácido con otro, puede que esa boca termine así de cerrada. Y esto es lo que necesita la enzima para hacer función, pues para funcionar, ¿cierto? Entonces no va a poder hacer su trabajo porque está mal plegada. Supongamos que quedó muy abierta por los enlaces, se hicieron mal, también, no. Entonces, esto es lo que permite que la proteína haga lo que tiene que hacer con su sustrato. Este es el sustrato, eso es lo que va a hacer la proteína, no sé, catalizar alguna reacción o algo así. Y necesita, por ejemplo, en el caso de las enzimas, para que sea funcional, tiene que unirse a ese sustrato. ¿Por qué? Porque pues un médico no diagnostica si el paciente no ha llegado. Básicamente, necesita tener a alguien para hacer su trabajo. Necesita tener un sustrato para hacer su trabajo. Bien, entonces, vamos a dejar ese video hasta aquí. Hasta las estructuras y sobre todo lo del plegamiento. Y vamos a hacer otro video con la clasificación, algunos ejemplos, alguna importancia y algunas aclaraciones sobre unas dudas. Y bueno, espero que les haya gustado, que si tienen algún comentario, que lo pongan. Y nada, que me sigan. Y si les gustó, le dan like. Y cualquier duda en los comentarios o me preguntan a mí personalmente. Y tengan un buen día.